Sin agua por una sequía que se dio justamente en la represa de Paso Severino sobre el río Santa Lucía, el principal reservorio de agua dulce que tiene nuestro país. En ese momento, quien era el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que de haberse concretado el temor, la escena habría sido de terror, pero un diluvio casi providencial cayó por esas fechas, un día antes de que se terminara el agua, y evitó que se produjera, en palabras del ministro Huidobro, una calamidad. La profundidad del río Santa Lucía viene en bajada y cada vez hay menos agua disponible para ser tratada por la OCE, y un estudio elaborado por la Armada en el 2013, el agua era una de las grandes preocupaciones de Fernández Huidobro, demuestra que algunas zonas del cauce, sobre todo las que están próximas a la potabilizadora, allí en Aguas Corrientes, tienen menos de 50 centímetros de altura. Vamos a recibir esta mañana a Álvaro Alfonso, que es el alcalde de Aguas Corrientes, en los estudios. Álvaro, bienvenido, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuánto se parece o no a la que describía el ministro en aquel entonces? Y es la misma. ¿Es la misma o es peor? Pero ya que tú hablaste del ministro, él dijo en una reunión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes el 5 de mayo del 2015 que esa población es una joya del Uruguay que habría que cuidar como una tacita de porcelana. Y que ya se habían hecho estudios con ingenieros de 24, 48, 72 horas, que si dejara de venir esa agua sería un cuento de ciencia ficción casi de terror. Y creo que el Uruguay no solo no está preparado para esto, sino que el sistema político tampoco se dio cuenta. No tiene conciencia de la situación. No se han tomado medidas al respecto. Ahora tomá un poco de agua, pero lo que ha pasado de allí para acá es que no ha habido prácticamente ninguna medida para cambiar la situación. No ha habido medidas. Y nuestra denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyo dictamen es, creo, lapidario, agrava aún más la situación. Por eso le hemos pedido una entrevista al presidente de la República para hablar de ese tema. ¿Qué pasa con el dragado del río, que no habría presupuesto, y además la cantidad de barro que va tirando diariamente OCE para potabilizar esa agua? ¿Se está pudiendo retirar al mismo ritmo de lo que se tira en el río? Bueno, es muy difícil de explicar esta situación porque la gente no lo entiende si no va al lugar o no le hacen un dibujo. OCE tira más de 60 toneladas diarias o vuelca al río luego del proceso de potabilización aguas abajo de la represa. Pero ¿qué ocurre? Para el Estado ese no es un problema. Es decir, para abajo del río le podemos hacer cualquier cosa. Ese no es un problema, pero es un problema. Históricamente, en la temporada estival o cuando no hay agua en el reservorio, es decir, para que OCE pueda tomar el agua para luego potabilizarla, hay que bombear agua de abajo hacia arriba. Claro. Lo que se llama bombeo de rebase. Y hoy se necesitan unos 100.000 metros cúbicos diarios que OCE no cuenta en el reservorio. Ahora sí, porque ha llovido, pero si no, no contaría en el reservorio. Esto ocurre comúnmente en la temporada estival. ¿Y qué bombea hoy de abajo hacia arriba? Barro. Lodo, coliformes, etcétera, etcétera. ¿Qué exige eso? ¿Es tan dramática la situación como que hay solo 50 centímetros de agua, de verdad, y todo el resto es barro? Lo de la Armada, que fue a nuestro pedido, la batimetría que se realizó ya está marcado. El tema que toda la dirigencia política, todos los asesores del presidente, tal vez nunca vieron lo que estipuló ese informe de la Armada. Pero quiero terminar con el tema del bombeo. Al faltar 100.000 metros cúbicos, habría 250.000 personas que no tendrían el servicio. Y eso habrá que elegirlas, ¿no? A esta sí, a este no. Claro. Y eso es lo que no se entiende. Acá no estamos hablando de la calidad del agua ni nada de eso. Lo que no se entiende es que se está tapando la única vena que tiene el río, el plan B que tiene OCE, porque no tiene otro, y que eso se hace hace 80 años y que no es culpa de este gobierno, ni del que pasó, ni del otro. Y aparte eso solo puede empeorar porque para potabilizar el agua, que cada vez está de peor calidad, se necesita generar más barro. Y claro, o sea, eso es algo que no tiene un proceso Acá lo que están con una festichola imponente son los proveedores de OCE. Que eso es una cosa que en algún momento hay que no solo pelear los precios, sino hay que hacer otras cosas. Bueno, si se hace la obra que se tiene que hacer con el tema de los lodos, va a generar menos productos químicos. Claro. Sí. Y la festichola no va a seguir. Sí, eso tiene que ver también con la calidad del agua del río, y eso tiene que ver con otra de las preocupaciones que tenía Fernández Huidobro, que es la contaminación del agua
en general en el país, ¿no? Y Más claro, allá del punto... sí. No hay ningún lugar que tenga agua dulce que hoy no esté contaminado. Si encuentran uno me avisan, pero que lo consigan. Y acá el Ejército hizo un estudio de Estado Mayor. El comandante le entregó al ministro de Defensa, al actual, ese informe que apuntaba a un plan global sobre el río Santa Lucía. Es decir, acá, por ejemplo, de Paso Severino hasta Aguas Corrientes hay 6 tapones, usted de allí tira 10 litros y capaz que llegan 2 o 3 Aguas Corrientes, porque el río está taponado por todos lados y no sabemos qué pasó. Si el ministro habló con alguien que le dijo que no, si le dio el informe al presidente de la República. Y bueno, eso es una de las cosas que nosotros queremos saber. Acá nosotros en el 2012 hablamos con el ministro de Defensa, con el que siempre estamos en contacto por este tema, y entonces salieron a decir, no quieren militarizar el río. Está, muchachos, ya estamos en el 2019, el 60 ya pasó hace bastante rato. Esto es un tema de todos los uruguayos. En mi criterio, el tema del agua y el tema del narcotráfico atado al de la seguridad son los 2 principales problemas que tiene el Uruguay. El resto, la economía, la seguridad, la educación, todo con un manejo adecuado se puede cambiar. Sí, ¿qué es militarizar el río, además? Claro, más verde de lo que está, no, claro. Y además la intervención de las 3 fuerzas, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Saquemos al Ejército del SINAE. ¿Funciona? No. Porque hay cosas que pueden hacer ellos y que los demás no pueden hacer. Porque acá, por un lado, las Fuerzas Armadas, pero por otro lado, y lo decías hace un rato, la Institución de Derechos Humanos también ha manifestado que, de alguna manera, los vecinos tienen razón. ¿Qué es lo que dijo el fallo concretamente? El fallo dice que en Aguas Corrientes se están violando los derechos humanos. Ni más ni menos. Claro. Pero más allá de los enunciados, ¿hay alguna medida por parte de la institución de derechos humanos? La institución dijo que los denunciantes tenían que recibir información a los 10 días. Esto fue el 3 de octubre. Estamos a 24 de enero y nadie se ha acercado a decirnos hola. Después a los 30 días tenían que presentar un proyecto, o se tenía que presentar un proyecto, tampoco se ha presentado. En realidad, la idea, porque fue una idea, la presentaron el 15 de junio del 2015 a la Dinama, y que ellos mismos reconocen, al igual que el Instituto de Derechos Humanos, que están con un problema bastante importante, es decir, que ellos mismos están violando los derechos humanos. Porque el informe de OCE admite la culpa, dice, esta forma de disposición, se refiere a los lodos, ha modificado con el paso de los años la morfología del cauce por formación de islotes de sedimentos en el río Santa Lucía, afectando el uso tradicional del mismo. Este tema ha tomado carácter público y notorio debido a la importancia de la función del río en la vida de los ciudadanos, así como la preocupación por la calidad del río como fuente de agua. Se percibe entre la población local que los problemas de los lodos en el río han afectado tanto a la economía como a los usos y costumbres locales, la actividad turística y por tanto económica, la navegación, las actividades del club náutico, la pesca, el uso de la playa, es decir, afectan directamente a los habitantes de Villa Aguas Corrientes. Pero no termina ahí, está afectando a 2 millones de personas. Y no lo quieren ver. Pero ahora, hoy por hoy nadie desconoce esa situación porque por lo menos uno escucha reiteradas veces el problema de la... La conocen, pero nadie hace nada. Acá no hay ninguna acción. ¿Por qué? ¿Tienen alguna hipótesis ustedes? ¿Por qué no se no sé, actúa? porque creo que es más importante si a Suárez le duele el dedo gordo que el agua en el Uruguay, ya a esta altura del partido. A confesión de parte, me parece que ese informe de la OCE es muy contundente. De todas maneras, y a pesar de todos estos problemas, van a ser en los próximos días, en febrero, allí en Aguas Corrientes, el segundo Festival del Agua. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, el Festival del Agua en realidad es una feria, pero hay un intento de concientizar a la población sobre el tema del agua. Nosotros tenemos un stand en el cual se va a difundir el proyecto que tenemos de los bloques ecológicos. Es decir, que también tenemos un proyecto. Al presidente no le vamos a llevar un problema, sino que le vamos a llevar una serie de ideas para que se puedan trabajar y actuar rápidamente. Bueno, se va a mostrar. ¿Y con qué se hacen esos bloques ecológicos? Con el lodo. Y bueno, la feria tiene stand, plaza de comida, plaza de bebidas, un escenario mayor. El sábado 9 va a cerrar Lucas Hugo, el sábado 9 de febrero, y el domingo la Ronda Carrero. Así que va a estar interesante para la gente de la zona reunirse y hablar de estos temas importantes también. También de Montevideo, porque les queda cerca, les queda 54 kilómetros. Y es un buen... Y allí pueden ver llevar a gente de la otra zona situación para explicarles lo que están viviendo. Claro, porque de tarde, si es que existe la playa, pueden ir, porque ahora no hemos tenido temporada, porque hemos tenido 2 crecientes y después de las 2 crecientes queda el lodo
allí arriba. Porque nadie se imagina, yo creo que no toma nunca más agua cuando vea ese lodo. A veces mejor no mirarlo. Muchas gracias por venir, Álvaro. Alfonso, sí, ojos que no ven, corazón que no siente. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a ver dónde andan enseguida los compañeros de